Ya ingresamos con Arturo en nuestro espacio Doble Vía. Arturo, hoy para hablar de datos fresquitos que nos has traído y que tienen que ver con los cruces más peligrosos de la ciudad de Montevideo, ¿no? Y ya tenemos por aquí, bueno, la propia gráfica y los datos de la Intendencia de Montevideo. ¿Son estos datos? Exactamente. Que nos dicen que Avenida General Flores y José Valle y Ordóñez es el cruce más peligroso de la ciudad. 31 accidentes con lesionados, esto fue el año pasado. Después viene General San Martín y Aparicio Saravia, 20 accidentes el año pasado. Avenida General San Martín y José Valle y Ordóñez, 19. Avenida Italia y Bolivia, 17. Uruguayana y Gómez, 17. Avenida de las Leyes y Colombia, 15. Y Avenida Millán y Avenida Luis Alberto Herrera, 15. Estos son algunos de los datos. Así estamos viendo una gráfica que tú coloreaste concretamente, Arturo, con los accidentes con lesionados, donde la Avenida General Flores y este cruce que decíamos con Valle y Ordóñez se lleva el 11% de los accidentes con lesionados, ¿verdad? Es así. Cuando uno analiza los siniestros, los accidentes, también lo compara con lo que ha hecho quien ha tratado de dividir o asegurar el espacio vial, ¿verdad? Y entonces poner reglas y tener normas. Entonces uno analiza y por lo general lo que vemos, y la característica de los siniestros en esos cruces que tú has mencionado, evidentemente ha sido el error humano, en la mayoría de ellos. La constante es el error humano y sobre todo no se entiende muy bien aquello de dar la preferencia, de ceder el paso. Y evidentemente que dentro del reglamento eso está muy claro y bien establecido. Porque para poder estructurar o dividir el espacio vial es necesario, bueno, normalizar algunas maniobras. Tenemos algunas que son libres y hay otras que son impuestas por el reglamento. De todas maneras vemos que en el tránsito muchas veces se produce un caos porque cada uno cree que es el único conductor que hay en la vía pública. Y en especial en ese cruce que tú mencionas nos llama la atención porque si uno se refiriera a una rotonda, un rond-point o quizás a una glorieta también que se le menciona, estaríamos en un lugar que debería ser paradigmático para el tránsito. Y te quiero ¿Qué querés decir con paradigmático para el tránsito? En cómo deberíamos circular, porque cuando uno entra a una rotonda, a un lugar de ese, un canalizador vial de ese tipo, todos entramos a baja velocidad, o deberíamos entrar a baja velocidad, y además todos mirándonos, prestando atención. Quiere decir que ese sería el lugar donde menos accidentes tendría que haber. Debería haber. Entonces, acá, en ese punto en particular, nos llama la atención. Primero, que mucha gente nos pregunta, ¿qué pasa en las rotondas? Porque a veces se crea cierta confusión, porque es distinto lo que pasa en Argentina que lo que pasa en Uruguay con las rotondas. Y mucha gente dice, ¿quién tiene la preferencia? Y la preferencia la tiene el que circula por la derecha, ¿verdad? Y cuando el que va contra la vereda, por decirlo de alguna forma. Exactamente, es el carril exterior, es el que va pegado a la vereda. Pero a veces la gente no entiende cómo entrar a la rotonda. En este caso particular de General Flores y Propios o Valle y Ordóñez, vemos que el problema está radicado en las dos pendientes descendentes que vienen del norte, por ejemplo, por General Flores, y quienes vienen por Boulevard Valle y Ordóñez desde San Martín. Allí viene todo el tránsito a una velocidad excesiva y cuando entra en la rotonda, evidentemente que sigue a la velocidad que venía, se olvida del cartel de ceda el paso, que aunque no lo esté, lo debe de ejecutar de esa manera, y ahí se producen incidentes, te diré que fuimos a observar el cruce y hay incidentes cientos por hora. Es un lugar ahí realmente muy conflictivo. Pero decía, cuando debería ser un canalizador vial donde todo el mundo pudiera andar seguro, nosotros lo tenemos como uno de los más problemáticos. Podríamos pedir, si tú querés, unas imágenes para demostrar cómo debemos entrar a las rotondas y cuál es el sentido que tiene este canalizador. Y debemos tomar la vía como se ejemplifica en estas imágenes, y tenemos un carril exterior, en este caso, que es el auto amarillo, y el que va circulando sobre el interior no puede hacer jamás esta maniobra, a menos que lo esté adelantando con seguridad. Si va a salir de la rotonda, igual que cuando gira a la derecha, lo hace desde el carril exterior, lo más cercano al cordón de la vereda derecho. Sin embargo, vemos que este es uno de los mayores conflictos que se dan en ese lugar. El que viene por el carril exterior pretende ganarle el lugar al amarillo. Y tomar la rotonda es como en este sentido. Es exactamente igual como si se viajara en una ruta
con 2 carriles para cada lado. Esta es la forma correcta de circular por toda la rotonda y elegir el lugar exacto donde se quiere salir, que siempre va a ser por la derecha. Si no vas a utilizar una salida, tendrías que tirarte al carril del medio, digamos, o al de adentro, y no ir por el que va contra la propia vereda o la banquina. No, siempre por la derecha. Siempre utilizar el de la derecha. El exterior es como también en la carretera, para adelantar o sobrepaso a mayor velocidad. Pero siempre debemos tratar de colocarnos sobre la derecha. Claro, en nuestro país, y justamente en ese lugar, si no está bien explicado, es un riesgo hacer esa maniobra. Pero siempre hay que utilizar la derecha. Yo no puedo girar en calle alguna si no estoy ubicado lo más a la derecha posible, o si voy a la izquierda, ubicado lo más a la izquierda posible. Entonces, esto es un tema de aprendizaje, ¿verdad? De conocimiento y de respeto, evidentemente. ¿Cuál es la velocidad apropiada para entrar? Allí tenemos en imágenes lo que es la rotonda desde el punto de vista de ese canalizador vial. Bueno, yo diría que con una segunda marcha es suficiente, pero la gente entra a 45, 50 kilómetros por hora y toma un carril que es inadecuado, y cuando va a hacer la salida se encuentra con autos sobre su derecha y ahí se forma un conflicto de serias repercusiones, porque además que no respeta una preferencia no sabe las consecuencias que puede tener. Por algo están las preferencias y esto es realmente importante. No sé si después de esta imagen ahora tenemos lo que sería correctamente. Cuando yo entro a la rotonda, lo que tengo es un ceda el paso, siempre. Viene un auto rojo circulando correctamente, el amarillo se incorpora por la derecha, sale por su derecha y el otro se ubica otra vez sobre su derecha para poder girar. Esta sería la maniobra correcta que deberíamos hacer reglamentariamente. Podemos explicar ahora nosotros, más cerca de aquí, cuál es el riesgo que corre el que viene circulando correctamente sobre su derecha. Ahí tenemos un auto azul que viene por el lugar que vos decís es el correcto, y otro que viene por afuera, que en realidad tendría que estar haciendo una maniobra. En ese caso, ¿qué estaría haciendo? Este podría adelantarlo para colocarse más adelante sobre el carril de la derecha si este fuese a abandonar. Pero este también tiene derecho a poder continuar sobre su derecha, y en esta situación lo que hace evidentemente es un gran conflicto. El tema es decir, ¿cómo se defiende este vehículo de con la señalización? El auto rojo debe entender que si este individuo tiene el señalero a la izquierda, quiere decir que no va a abandonar la rotonda, sino que va a seguir y a continuar por este lado. Ahí me basta un detalle que es interesante. ¿El auto azul debe ir con el señalero prendido? Exactamente. Yo entro con el señalero a la derecha y hago todo el recorrido hasta que me toque salir con el señalero a la izquierda. Esa es la señal que tiene el otro que viene quizás sobre el carril exterior para darse cuenta de que no va a poder hacer una maniobra a la derecha desde esa posición. ¿Igual se hacen? ¿En qué sentido? Si ves que lo hacen, digamos, muy seguido. Pero hay mucha gente que lo sabe. Quien viaje, quien vaya a otros países, sabe que la rotonda se toma igual que cualquier carretera. Por el carril que vengo, tengo que circular. Y si vengo por la derecha, tengo derecho a salir. Ahora, claro, como tú decís, es un riesgo, evidentemente. Pero el riesgo está porque no tenemos una información precisa, ¿verdad?, de cómo debemos entrar a este canalizador, que es uno de los más eficientes. En este caso, ¿qué podríamos utilizar? Bueno, se ha hablado de que allí pondrían semáforos. La obra sería costosísima. Dentro de nuestra modesta opinión, creemos que poniendo algún elemento que pueda hacer bajar la velocidad, tanto por General Flores como por Boulevard Valle y Ordóñez, algún reductor de velocidad, más un ¿Lomo de burro, por ejemplo? Un lomo de burro. Y yo dejaría un equipo de inspectores de un lado y de otro, de los dos cruces más importantes, donde se genera el conflicto, entre 45 y 50 días. ¿Por qué? Nosotros esta experiencia la vimos en Alemania. Una vez que se ubicaba un semáforo, es decir, que ya no iba a haber una preferencia, por ejemplo, de la derecha, se dejaba una autoridad entre 45 y 60 días, aunque la señal de semáforo estuviera. ¿Por qué? Porque científicamente comprobado, el cerebro internaliza una situación de tránsito o cualquier tarea nueva dentro de ese periodo de tiempo. Entonces nosotros diríamos, bueno, día sí, día no, se podría poner un equipo que controlara la entrada de velocidad más un reductor. Hay otras medidas, obviamente, antes diría yo de poner semáforos, que para la sociedad
es un costo muy alto. Está claro. Arturo, me quedé pensando, hoy cuando comenzábamos con estas cifras que has traído fresquitas de la Intendencia con respecto a los cruces más peligrosos, donde se dieron mayor cantidad de accidentes, nos decías antes de la nota que en la ciudad vieja prácticamente no hay accidentes de tránsito acá en Montevideo. Bueno, es porque ahí venimos todos con atención y la velocidad es reducida. Andamos a muy baja velocidad y en espacios prácticamente confinados. Por eso que yo decía, bueno, una glorieta o una rotonda debería ser un lugar donde deberíamos tener menos cantidades de siniestros que los que tenemos, ¿no? Como la entrada del Palacio Legislativo, por ejemplo, o Luis Alberto de Herrera y Millán. Lugares que son de confusión exclusivamente por la actitud del conductor. Si el conductor respetara el ceda al paso, evidentemente que las cosas podrían ser de menor magnitud que las que estamos viendo. Y eso quiere decir que quizás en la periferia es donde tenemos la mayor cantidad de siniestros. Los mayores problemas, además, a solucionar. Más que en el centro. Gracias, Arturo. Nos reencontramos la semana que viene. Con todo gusto, José. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar. Nos encontramos, como decíamos, el próximo martes con más temas de actualidad.